Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar, para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el templo no obliga, jurar por el otro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con estas invectivas de Jesús a los fariseos, hay de ustedes, hablando de los fariseos, que pagan ciertamente de forma cumplida el diezmo de los cultivos de hierbabuena, de ruda, que pagan el diezmo, que pagan todo lo que atiende o incumbe a las legumbres que siembran. Pero cuestionará a Jesús: hay de ustedes tan cumplidores en el diezmo, pero pasan por alto la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Es el primer aye o lamentación que Jesús hace sobre los fariseos, para que tanto cumplimiento externo sobre impuestos y sobre diezmos, cuando la misericordia de Dios, la compasión y la justicia no la practicamos. Es su gusto por los asientos de honor y por las reverencias en la calle, olvidando que los seres humanos no valemos lo que valgamos ante la mirada de los hombres, sino que valemos lo que valgamos ante la mirada de Dios. Vivir de tantas vanidades, y la palabra vanidad viene de vano, y vano significa lo que no tiene peso de realidad, peso existencial por sí mismo, nos muestra que buscar reverencias de los hombres o asientos de honor no nos dejan nada en la vida. Señala que ellos son como sepulcros, como tumbas. Por más que puedan estar blanqueadas, acicaladas, decoradas, encontramos en su interior lo que hay en el interior de toda tumba, de todo sepulcro, de toda bóveda: muerte y podredumbre. No nos dejemos engañar, no nos dejemos impresionar por descubrir algunas personas que externamente son bellas, decoradas, blancas, aparecen como importantes, destacadas, pero por dentro son simplemente como los sepulcros, muerte y podredumbre en su corazón. ¡Qué expresión tan dura! Y es ahí donde Jesús, contra los fariseos, al decir: ustedes imponen a la gente leyes insoportables, cargas religiosas imposibles de llevar a cabo, mientras ustedes mismos como fariseos ni con un dedo son capaces de cumplir o arrastrar esas leyes o cargas religiosas que imponen a los demás. A veces somos muy buenos señalando el defecto en la otra persona, pero no somos tan buenos mirando la gran cantidad de defectos que hay en nosotros. Que este Evangelio, que pone en actualidad lo que es la condición del fariseo, nos lleva a nosotros a pensar en la vida hasta qué punto muchas acciones las podemos hacer inspiradas en quedar bien frente a los demás, en buscar su reconocimiento, en buscar el cumplimiento de leyes y ritos religiosos, pero no atender lo esencial, el amor de Dios, la justicia con los hombres. Hoy y mañana Jesús se irá lanza en ristre contra los fariseos,
contra su falsedad, contra sus seguridades religiosas que los enceguecen y los meten en un mundo del cual parecen ellos no poder salir. Calman su conciencia cumpliendo ritualidades religiosas externas, pero no viven el espíritu del Evangelio. En efecto, entre las diatribas por demás fuertísimas de Jesús contra los fariseos, lo llamará hipócritas, que pagan el diezmo de lo que cultivan, pero descuidan lo más grave de la ley de Dios, la compasión, la justicia y la sinceridad del corazón en el obrar. Hoy podemos pensar que esas mismas palabras tienen eco en algunos sectores de nuestra sociedad, donde podemos calmar nuestra conciencia dando algún tipo de limosna, de ofrenda, de diezmo parroquial, pero no vivimos la justicia y la misericordia con los nuestros, con nuestra familia, a veces con los más cercanos. Jesús nos invita ciertamente a cumplir con el diezmo y estas prácticas, pero darle el primer lugar a lo que es lo esencial de la ley, la misericordia y la sinceridad del corazón en el obrar. Él afirmará: esto del diezmo hay que practicarlo, aunque sin descuidar aquello que es la compasión y la misericordia frente a los otros. Luego, en una segunda invectiva o crítica a los fariseos, lo llama, además de hipócritas, guías ciegos. Filtran un animal tan pequeño como el mosquito y se tragan un animal tan grande como el camello. ¿Qué significa esto? Jesús, como nadie, conocía las escuelas rabínicas y cómo se hacía casuística de muchas situaciones coyunturales, cotidianas de la vida del pueblo de Israel. No curar en sábado, no hacer una actividad en el día del Señor, no tocar una mujer con flujos de sangre, un cadáver, no sé, muchas cosas dentro de esa cultualidad que se volvió exagerada en lo externo en la religión judía en tiempos de Jesús. Él mostrará que eso es filtrar el mosquito hasta el más último, hasta el más ínfimo de los detalles, pero es dejar pasar, no colar el camello, faltar a la misericordia, faltar al perdón, faltar al amor. Por eso lo llama guías ciegos. Terminará diciendo: limpian por fuera la copa y el plato, el de la comida, mientras por dentro rebosan de robo y desenfreno. ¿Para qué parecer sepulcros blanqueados, acicalados, adornados, decorados, cuando por dentro estamos llenos de podredumbre? Lo importante es limpiar el corazón. Pudiéramos decir que todas estas invectivas y ataques sin piedad contra los fariseos introducen lo que es la esencia de la religión cristiana. No es una religión de formas exteriores que tranquilicen la conciencia y nos hagan quedar bien frente a los demás. Tal vez la gran diferencia y la gran revolución del cristianismo, uno de los más poderosos mensajes que trajo Jesús al mundo, es que el cristianismo solo es auténtico cuando se vive como expresión de una religión del corazón, cuando hay sinceridad en el pensar, rectitud en el hablar y sobre todo limpieza en el obrar. Jesús nos invita a que replanteemos muchas formas exteriores que de hecho han escandalizado familiares, amigos nuestros, porque somos muy prudentes en observar a veces hasta el escrúpulo ciertos legalismos o rituales exteriores, violando lo principal de la ley evangélica, el amor, el perdón y el servicio a los demás. Con el Salmo, terminemos simplemente haciendo oración personal y repitiendo con el salmista: Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetran mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Hoy pidamos ser sondeados, ser mirados en la profundidad de nuestro ser por el Señor
y que Él nos dé la luz interior para purificarnos de lo que necesitamos ser purificados y así vivir una auténtica religión, una verdadera experiencia del amor de Jesús resucitado. Amén. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, lléname con tu presencia, con tu poder.
Santo, quédate en este lugar. Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, ven hacia mí. Familiares, amigos nuestros, porque somos muy prudentes en observar a veces hasta el escrúpulo ciertos legalismos o rituales exteriores, violando lo principal de la ley evangélica, el amor, el perdón y el servicio a los demás. Con el Salmo, terminemos simplemente haciendo oración personal y repitiendo con el salmista: Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetran mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Hoy pidamos ser sondeados, ser mirados en la profundidad de nuestro ser por el Señor, y que Él nos dé la luz interior para purificarnos de lo que necesitamos ser purificados y así vivir una auténtica religión, una verdadera experiencia del amor de Jesús resucitado. Amén. Espíritu de Dios, tu mano
Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar, que haya paz, que haya paz, que haya paz en este lugar, que haya amor, que haya amor, que haya amor en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Reverencias de los hombres o asientos de honor no nos dejan nada en la vida. Señala que ellos son como sepulcros, como tumbas. Por más que puedan estar blanqueadas, acicaladas, decoradas, encontramos en su interior lo que hay en el interior de toda tumba, de todo sepulcro, de toda bóveda: muerte y podredumbre. No nos dejemos engañar, no nos dejemos impresionar por descubrir algunas personas que externamente son bellas, decoradas, blancas, aparecen como importantes, destacadas, pero por dentro son simplemente como los sepulcros, muerte y podredumbre en su corazón. ¡Qué expresión tan dura! Y es ahí donde Jesús, contra los fariseos, al decir: ustedes imponen a la gente leyes insoportables, cargas religiosas imposibles de llevar a cabo, mientras ustedes mismos como fariseos ni con un dedo son capaces de cumplir o arrastrar esas leyes o cargas religiosas que imponen a los demás. A veces somos muy buenos señalando el defecto en la otra persona, pero no somos tan buenos mirando la gran cantidad de defectos que hay en nosotros. Que este evangelio que pone en actualidad lo que es la condición del fariseo nos lleva a nosotros a pensar en la vida hasta qué punto muchas acciones las podemos hacer inspiradas en quedar bien frente a los demás, en buscar su reconocimiento, en buscar el cumplimiento de leyes y ritos religiosos, pero no atender lo esencial, el amor de Dios, la justicia con los hombres. Hoy y mañana Jesús se irá lanza en ristre contra los fariseos, contra su falsedad, contra sus seguridades religiosas que los enceguecen y los meten en un mundo del cual parecen ellos no poder salir. Calman su conciencia cumpliendo ritualidades religiosas externas, pero no viven el espíritu del Evangelio. En efecto, entre las diatribas por demás fuertísimas de Jesús contra los fariseos, lo llamará hipócritas, que pagan el diezmo de lo que cultivan, pero descuidan lo más grave de la ley de Dios, la compasión, la justicia y la sinceridad del corazón en el obrar. Hoy podemos pensar que esas mismas palabras tienen eco en algunos sectores de nuestra sociedad, donde podemos calmar nuestra conciencia dando algún tipo de Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren.
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego el doble que ustedes! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el templo no obliga, jurar por el otro del templo sí obliga! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con estas invectivas de Jesús a los fariseos, hay de ustedes, hablando de los fariseos, que pagan ciertamente de forma cumplida el diezmo de los cultivos de hierbabuena, de ruda, que pagan el diezmo, que pagan todo lo que atiende o incumbe a las legumbres que siembran. Pero cuestionará a Jesús: hay de ustedes tan cumplidores en el diezmo, pero pasan por alto la misericordia, la justicia y el amor de Dios. Es el primer aye o lamentación que Jesús hace sobre los fariseos, para que tanto cumplimiento externo sobre impuestos y sobre diezmos, cuando la misericordia de Dios, la compasión y la justicia no la practicamos. Es su gusto por los asientos de honor y por las reverencias en la calle, olvidando que los seres humanos no valemos lo que valgamos ante la mirada de los hombres, sino que valemos lo que valgamos ante la mirada de Dios. Vivir de tantas vanidades, y la palabra vanidad viene de vano, y vano significa lo que no tiene peso de realidad, peso existencial por sí mismo, nos muestra que buscar limosna, de ofrenda, de diezmo parroquial, pero no vivimos la justicia y la misericordia con los nuestros, con nuestra familia, a veces con los más cercanos. Jesús nos invita ciertamente a cumplir con el diezmo y estas prácticas, pero darle el primer lugar a lo que es lo esencial de la ley, la misericordia y la sinceridad del corazón en el obrar. Él afirmará: esto del diezmo hay que practicarlo, aunque sin descuidar aquello que es la compasión y la misericordia frente a los otros. Luego, en una segunda invectiva o crítica a los fariseos, lo llama, además de hipócritas, guías ciegos. Filtran un animal tan pequeño como el mosquito y se tragan un animal tan grande como el camello. ¿Qué significa esto? Jesús, como nadie, conocía las escuelas rabínicas y cómo se hacía casuística de muchas situaciones coyunturales, cotidianas de la vida del pueblo de Israel. No curar en sábado, no hacer una actividad en el día del Señor, no tocar una mujer con flujos de sangre, un cadáver, no sé, muchas cosas dentro de esa cultualidad que se volvió exagerada en lo externo en la religión judía en tiempos de Jesús. Él mostrará que eso es filtrar el mosquito hasta el más último, hasta el más ínfimo de los detalles, pero es dejar pasar, no colar el camello, faltar a la misericordia, faltar al perdón, faltar al amor. Por eso lo llama guías ciegos. Terminará diciendo: limpian por fuera la copa y el plato, el de la comida, mientras por dentro rebosan de robo y desenfreno. ¿Para qué parecer sepulcros blanqueados, acicalados, adornados, decorados, cuando por dentro estamos llenos de podredumbre? Lo importante es limpiar el corazón. Pudiéramos decir que todas estas invectivas y ataques sin piedad contra los fariseos introducen lo que es la esencia de la religión cristiana. No es una religión de formas exteriores que tranquilicen la conciencia y nos hagan quedar bien frente a los demás.
tal vez la gran diferencia y la gran revolución del cristianismo, uno de los más poderosos mensajes que trajo Jesús al mundo, es que el cristianismo solo es auténtico cuando se vive como expresión de una religión del corazón, cuando hay sinceridad en el pensar, rectitud en el hablar y sobre todo limpieza en el obrar. Jesús nos invita a que replanteemos muchas formas exteriores que de hecho han escandalizado